Hola, ¿qué tal? Saludos, bendiciones. Bienvenidos a un nuevo video más de Leyendo con el Dr. Luis. Yo soy el Dr. Luis Polanco, médico y cirujano general. Estamos leyendo, como ven en pantalla, la normativa 017. Esta vez vamos a leer el capítulo número 3, que es el capítulo de intoxicaciones, que lo vamos a encontrar en la página 73. Ya leímos el capítulo número 1 y el capítulo número 2 de urgencia y el 2 de quemadura. Váyanse a dar una vueltecita por esos capítulos para que continuemos la secuencia de los capítulos de la IEPI hospitalaria, ¿verdad? Porque tenemos también el IEPI de atención primaria. Este es el IEPI hospitalario. Estamos leyendo esto con la finalidad de interactuar más con la información que tenemos disponible en nuestro país, Nicaragua. Sin embargo, esta información pues la van a encontrar muy buena. Tal vez a veces encontramos con algunos cambios con protocolos nuevos que van saliendo, pero si ustedes se están preparando para el examen nacional de residencias médicas o están preparándose para algún examen en la universidad, esta lectura es para ustedes. Bueno, sin más que agregar, empezamos. Vamos a apagar la cámara y empezamos. Capítulo de intoxicaciones. También tenemos la parte de intoxicaciones en la parte de medicina interna. Esta está enfocada en niños. Sin embargo, ambas pues se correlacionan. Así que si vayan a darse una vueltecita también por intoxicaciones en medicina, en el capítulo, en la parte de medicina interna aquí en mi canal, ¿verdad? Bueno, empezamos. Los objetivos de este capítulo son identificar parámetros clínicos y de laboratorio y de gabinete que permitan hacer un diagnóstico temprano, establecer conductas diagnósticas y terapéuticas adecuadas, disminuir las complicaciones, reducir la mortalidad en los niños menores de 5 años. Introducción. En entornos domésticos tiene una amplia variedad de agentes tales como plantas tóxicas, drogas, pesticidas, productos de limpieza y de higiene, que representan riesgo de intoxicación y envenenamiento al no almacenarse y utilizarse correctamente. Por lo general, envenenamiento accidental y en el entorno del hogar es uno de los accidentes domiciliarios más comunes en la población infanto-juvenil y ocupa una destacada posición entre las causas de visita en los servicios de emergencia y sala de urgencia. Definición. Intoxicación o envenenamiento es causada por exposición a alguna sustancia que puede causar daño, incluso la muerte, en los casos en que las personas no son asistidas a tiempo. Para su abordaje, se recomienda lo siguiente. Uno, realizar un buen interrogatorio a fin de obtener información acerca de determinar el tipo de exposición, identificar la sustancia, modo de intoxicación accidental, laboral, intencional, ambiental, vía de entrada, ingestión, inhalación, contacto dérmico, tiempo de exposición y cantidad ingerida. El manejo de toda intoxicación debe ir orientado a los siguientes pasos. Establecer la secuencia del ABC de la reanimación, descontaminación con disminución de absorción y aumento de eliminación, antídoto para antagonizar el tóxico, manejo sintomático y prevenir complicaciones. Diagnóstico diferenciales. Acá vemos la tabla número 23, son signos y síntomas a favor de una determinada sustancia tóxica, ¿verdad? Si hay ingestión de querosén, vamos a encontrar antecedentes de exposición, olor a querosén, tos, aumento de frecuencia respiratoria, puede haber cianosis peribucal, dificultad respiratoria, toma de conciencia, estertores húmedos, cianosis central en aspiraciones masivas al pulmón. En plaguicida, coma o convulsiones, miosis, broncorrea, sudoración, diarrea, fasciculaciones, alteraciones de la coagulación, hipotensión o shock, arritmias, quemaduras locales, olor oleáceo, ajo o pescado en descomposición, alteraciones renales, alteraciones hepáticas, alteraciones pulmonares. Por medicamentos podemos encontrar miosis o midiasis, acidosis metabólica, ictericia, coma, convulsiones, distonía muscular, oculogiro, hipotensión, ataxia, hablar enredado, bradipnea o taquipnea. Con cloro vamos a tener olor característico, náusea, epigastralgia. Serpientes, bipiridae, dolor, edema, marca de los colmillos, prueba de coagulación alterada, evidencia de sangrado, palidez, piel y mucosa, alteraciones renales. Serpientes lapidae, poco dolor, ptosis palpebral, parálisis de músculos respiratorios, diplopía y no hay edema. Tratamiento. Para cualquier tipo de intoxicación siempre debe garantizarse lo siguiente. El ABC.
Vía aérea permeable, retirar cuerpos extraños, secreciones u otros objetos que impidan el paso del aire. Adecuada respiración, oxigenoterapia o ventilación mecánica en caso de paro respiratorio. Tener presente que en intoxicaciones por paraquat no se debe administrar oxígeno porque aumenta la producción de radicales superóxidos, aumentando la toxicidad. Una buena circulación, canalización con doble vía por si hay necesidad de administrar antídoto. Administración de líquidos tipo solución salina en caso de intoxicación por fósforo de aluminio, dada la vasoplejía severa que se presentan. Los líquidos a utilizar de preferencia deben ser Harman o Epaxoret de volumen. Descontaminación. Para disminuir absorción cuando la sustancia fue ingerida, se utiliza la inducción del vómito, el lavado gástrico y el uso de sustancias absorbentes como carbón activado. Lavado gástrico tiene su máxima utilidad en la primera hora posterior a la ingesta. Colocar sonda nasogástrica y aspirar el contenido gástrico, posteriormente realizar el lavado con solución salina isotónica o agua corriente limpia con una cantidad de líquido a 15 ml kilo en cada irrigación. Concluido el lavado gástrico, se debe administrar una dosis de carbón activado. En caso severo, puede repetirse la dosis cada 4 horas. Carbón activado a 0.5 gramos kilo de peso corporal diluido en 100 ml de agua. Dosis adicionales de carbón a 0.25 gramos kilo de peso. Vigilar que el paciente elimine el carbón activado en la S, ver la S oscura, siempre que se use carbón activado. Administrar un catártico, dado que el carbón activado es un astringente, como catártico puede utilizarse lo siguiente: sulfato de magnesio o de sodio. Tener precaución en los pacientes que presentan alteración de la función renal y cardíaca. Menores de 12 años, 250 miligramos kilo de peso corporal vía oral. Sorbitol, niños a 0.5 gramos kilo de peso corporal por vía oral. Manitol en dosis de 3 a 4 mililitros kilo de peso corporal por vía oral. Si la exposición es por piel, quitar la ropa, lavar el cabello y la piel contaminada con abundante agua y jabón, haciendo énfasis en los espacios interdigitales y debajo de la uña. Utilizar guantes impermeables y evitar friccionar con violencia. Debe evitarse la manipulación de ropas y otros objetos contaminados sin tomar las debidas precauciones. El aumento de la eliminación se consigue con una buena diuresis, manteniendo un adecuado aporte de líquidos, con una diuresis entre 3 a 5 mililitros kilo hora. En la intoxicación por paraquat se puede favorecer su eliminación con hemodiálisis o hemoperfusión con filtros de carbón. Antídoto. De los plaguicidas utilizados, solo los inhibidores de la colinesterasa y los rodenticidas tienen antídoto. Inhibidores de la colinesterasa, atropina a 0.01 o 0.05 miligramos kilo de peso, administrar muy lentamente por vía intravenosa, aplicar cada 5 a 10 minutos hasta obtener la atropinización. Rubor facial, sequedad de la mucosa, sequedad de secreciones, taquicardia y midriasia. Un rodenticida, vitamina K1, fitomenadiona. Niños menores de 12 años, oral, 5 a 10 miligramos kilo dividida en 3 dosis cada 8 horas, o subcutánea de 1 a 5 miligramos kilo intramuscular o intravenosa a 0.6 miligramos kilo día. Intravenosa solo en casos severos de intoxicación. Debe administrarse vitamina K1 hasta que el tiempo de protrombina tenga un valor de 80%. En benzodiazepinas podemos utilizar flumacenil. Este se debe administrar lentamente en la vena a dosis de 0.1 a 0.2 miligramos, que se pueden repetir de ser necesario hasta no más de 0.3 miligramos. Para acetaminofén, podemos utilizar N-acetilcisteína. Dosis inicial por vía oral es de 140 miligramos kilo, seguidas de 70 miligramos kilo cada 4 horas en 17 dosis. La solución se diluye con jugo de frutas o agua hasta llegar al 5% y debe consumirse dentro de la primera hora de preparar. Tratamiento de los síntomas. De acuerdo a lo que el paciente presente, en caso de sangrado en intoxicación por rodenticida, valorar transfundir con sangre fresca o plasma fresco congelado. En caso de convulsiones, utilizar diazepam a dosis de 0.25 a 0.5 miligramos kilo. Complicaciones. Según el tipo de sustancia, se pueden observar las siguientes: neumonía aspirativa, sepsis, neuropatía, insuficiencia renal, hepatitis tóxica, enfermedad pulmonar restrictiva, choque, miocarditis. Criterios de referencia. Necesidad de ventilación mecánica cuando no se cuenta con tratamiento médico. Criterios de alta médica. Dar de alta a niños hospitalizados cuando se cumplan los siguientes criterios: haya mejoría de su cuadro clínico y tenga adecuada hemodinamia, estado de conciencia adecuado, no afectación orgánica, esté alimentándose adecuadamente, buen estado general e hidratación, no haya datos de reintoxicación.
Consejería. Orientar a la familia sobre la evolución y pronóstico según sea el plaguicida. Debe indicarse a la madre o tutor las medidas para prevenir este tipo de accidentes, evitando dejar al alcance de los niños los plaguicidas y almacenarlos adecuadamente. A continuación se detallan cada una de las intoxicaciones según el tipo de sustancia. Veamos neumonitis química por ingestión de queroseno. Definición. La neumonitis química es un proceso inflamatorio pulmonar agudo secundario a la aspiración pulmonar de hidrocarburo queroseno. La causa más frecuente de la ingesta accidental es debido a que el queroseno es almacenado en botellas de bebida y colocado frecuentemente a nivel del piso al alcance de los niños. Etiología. Intencional, intento de suicidio, suicidio, intento de homicidio, homicidio consumado. No intencional, accidental, laboral, mal uso. En el caso de los niños menores de 5 años, la causa es accidental, no intencional. Clasificación. La neumonitis se clasifica de acuerdo a la gravedad y grado de afectación pulmonar, dado que el tipo de hidrocarburo, dado por el tipo de hidrocarburo ingerido. Severa, moderada y leve, ¿verdad? Es la clasificación. Entonces, la clasificación de la gravedad de la neumonitis, tenemos neumonitis severa. Vamos a encontrar cianosis central, dificultad respiratoria grave, incapacidad para beber, coma o convulsiones. Neumonitis moderada, tenemos tos ruidosa, letargia, flacidez, broncoespasmo, dificultad respiratoria moderada. Y neumonitis leve, tos, dificultad respiratoria leve, estertores húmedos. Diagnóstico, manifestaciones clínicas. Casi inmediatamente después de la aspiración hay signos de irritación de la mucosa oral y tráquea bronquial, consistiendo en tos constante y sofocante, dificultad respiratoria, retracciones subcostales e intercostales, cianosis inicial, la cual frecuentemente se nota en los primeros momentos y puede ser debido al desplazamiento del gas alveolar por la vaporización del queroseno, broncoespasmo por el desplazamiento del queroseno hacia las partes inferiores del árbol bronquial, lo que causa anormalidades de la ventilación, perfusión, ocasionando hipoxia y depresión del sistema nervioso central. Cuando ocurre aspiración pulmonar del queroseno, se produce destrucción directa del epitelio de la vía aérea, septo alveolar y capilares pulmonares. Pueden desarrollarse inflamación intersticial, bronconeumonía necrotizante con exudado de células polimorfonucleares y formación de membrana hialina. Todo esto conlleva una insuficiencia respiratoria severa. El efecto tardío es la solubilización de la capa lipídica del surfactante. La hemoptisis puede estar presente en los casos severos. Hemorragia pulmonar con edema y exudado rosado puede progresar a shock y a arresto cardiorrespiratorio. El cuadro clínico progresa en las primeras 24 horas. La fiebre puede estar presente en cerca del 30% de los casos de neumonitis. En algunos pacientes el inicio de fiebre ocurre dentro de las primeras 24 horas o inclusive en la primera hora, sugiriendo que puede haber una relación al menos parcial relacionada a la toxicidad tisular directa. Siempre debe considerarse la etiología infecciosa, principalmente en aquellos casos en que ya el paciente cursaba un cuadro respiratorio previo. A nivel digestivo, se pueden presentar náuseas, vómitos, dolor abdominal y en menor grado diarrea. En caso de ingesta mayores, puede observarse manifestaciones neurológicas como cefalea, ataxia, visión borrosa, mareos, letargia, estupor y convulsiones. Exámenes complementarios, radiografía de tórax para confirmar y caracterizar el infiltrado. Los hallazgos radiológicos pueden estar presentes tan pronto como a los 20 minutos posteriores a la ingesta o tan tardíos como a las 24 horas después. Para la mayoría tendrán alteraciones a las 6 horas. La progresión de los hallazgos radiográficos puede ocurrir en un periodo de 5 a 15 días y la resolución ocurre usualmente dentro de 2 a 4 semanas. El hallazgo más común es incremento de trauma bronquiovascular e infiltrados basales bilaterales, seguido de infiltrados periliares. El infiltrado puede ser estrecho, moteado, floculento u homogéneo. Puede observarse telectaxia segmentaria y atrapamiento de aire localizado. Las consolidaciones lobares son poco comunes, menos del 5%. El área de menor incidencia es el pulmonar superior. Neumotoras y neumomediastino es muy raro. Los parámetros clínicos son más predictivos de la evolución de lo que es la radiografía de tórax. La progresión de los hallazgos radiográficos puede ocurrir en un periodo de 5 a 15 días. La resolución ocurre usualmente de 2 a 4 semanas. Gases sanguíneos puede revelar hipoxia sin hipercapnia. Biometría hemática completa en las primeras horas puede presentarse leucocitosis con predominio de segmento
segmentado. Diagnósticos diferenciales, neumonías infecciosas, ¿verdad? Criterios de hospitalización, todos los niños deben ser observados al menos durante 6 horas. Tos sofocante, dificultad respiratoria, toma del estado de conciencia o con alteraciones de conciencia, presencia de cianosis, paciente con una radiografía de tórax anormal muy alterada. Criterio de hospitalización después del periodo de 6 horas de observación. Niño asintomático con radiografía anormal, niño con asintomatología leve que tiene una radiografía normal pero que no mejoran los síntomas, todos aquellos niños que no pueden ser seguidos ambulatoriamente por razones de distancia del establecimiento de salud. El tratamiento, valoramos el ABC, despejar la vía respiratoria superior, quitando cualquier cuerpo extraño o retirando secreciones. Administrar oxígeno nebulizado a los niños con dificultad respiratoria, hacer nebulización con solución salina. Si el niño tiene insuficiencia respiratoria, debe evaluarse necesidad de ventilación mecánica y de acuerdo a parámetros estándar. Algunos reportes de casos refieren evolución satisfactoria en casos donde se utilizó ventilación de alta frecuencia. Mantener adecuada hidratación con líquidos de mantenimiento. En estudios controlados, el uso de esteroides ha demostrado mejoría en la evolución de los casos. Los datos actuales no sustentan el uso de antibióticos profilácticos. Deben ser utilizados en aquellos casos de neumonía bacteriana sobreagregada, aumento de infiltrado, leucocitosis y fiebre que se presentan en las 24 a 48 horas después de la ingesta. Todo niño con el diagnóstico de neumonitis grave debe ser ingresado en una unidad de cuidados intensivos o cuidado intermedio para cumplir el siguiente plan médico. NPO, nada por vía oral, líquidos parenterales de mantenimiento, solución 50. Si el niño tiene fiebre mayor de 38.5, administre acetaminofén si es posible a medidas físicas. Si existe sibilancia, administre un broncodilatador de acción rápida. Mediante succión suave, extraiga de las fosas nasales cualquier secreción espesa. Asegure que el niño reciba diariamente las soluciones de sostén apropiadas para su edad, pero evite la sobrehidratación. Estimule la lactancia materna y la solución por vía oral tan pronto como pueda hacerlo. Aliente al niño a que coma tan pronto esté en condiciones de tomar alimentos. Valorar el uso de antibióticos. Descontaminación. No debe inducirse el vómito porque incrementa el riesgo de aspiración pulmonar. No debe realizarse lavado gástrico, ¿verdad? Ahí lo ponen en negrita, ¿verdad? Si la ingesta fue en cantidades grandes y está mezclada con otras sustancias más tóxicas como plaguicidas, debe colocarse sonda nasogástrica y aspirar el contenido. Debe asegurarse la protección de la vía aérea. Si hay ropa contaminada, debe ser retirada y lavar la piel con agua y jabón. No es útil el carbón activado. No hay métodos que incrementen eliminación de queroseno debido a que la absorción es casi nula. Antídoto, no existe antídoto para la intoxicación por queroseno. Control y seguimiento, el niño debe ser controlado de acuerdo a la gravedad del cuadro clínico, vigilancia de los signos de dificultad respiratoria. Consejería, brindar la información pertinente a la familia sobre la condición y evolución clínica del paciente. Debe indicarse a la madre o tutor las medidas para prevenir este tipo de accidentes, evitando dejar el alcance de los niños y no almacenarlos en botellas de jugo, gaseosas, etc. Complicaciones, procesos infecciosos agregados, neumatoceles, los cuales se producirán por la confluencia de áreas de necrosis bronquiolar, sumado al efecto de válvula que produce el engrosamiento de la pared bronquial. Puede persistir por meses. Derrame pleural de tipo inflamatorio, abscesos pulmonares, fístulas broncopleurales, neumotoras, shock, falla multiorgánica. Criterios de referencia. Los criterios de referencia de un niño con neumonitis grave hacia una unidad de mayor resolución estarán dados por necesidad de ventilación mecánica cuando no se cuenta con tratamiento médico en la unidad que refiere. Criterios de alta médica. Después del periodo de observación de 6 horas a los niños y niñas, si están niños asintomáticos, después del periodo de hospitalización, patrón respiratorio, vamos a valorar frecuencia respiratoria en rangos normales para la edad, alimentándose adecuadamente, buen estado general de hidratación y no hay proceso de infección sobregrado, va de alta, ¿verdad? Criterios de alta médica. Ahora vamos a hablar del cloro. El cloro, la definición, la exposición a cloro ocurre en el hogar al ser ingerido por los niños. Presentan muy poca sintomatología, existe un peligro adicional cuando los niños se encuentran en los lugares donde usan el hipoclorito de sodio doméstico a concentraciones bajas de cloro, mezclado con otras sustancias para la limpieza dentro del hogar, formando sustancias irritativas.
Etiología. En la mayoría de los casos son accidentes al considerar a los niños que se trata de un líquido para beber, ¿verdad? Ingerido. La clasificación de leve a moderada, no tenemos severa. Clasificación de la gravedad de la exposición por ingestión y por inhalación. Ingestión leve, olor a cloro, náusea, dolor abdominal leve, coma. Ingestión moderada, edema pulmonar, dificultad respiratoria, cianosis y coma. El diagnóstico lo hacemos con manifestaciones clínicas, náusea, dolor abdominal, irritación del árbol tráqueo bronquial, edema pulmonar hasta 24 horas después de la exposición. El edema pulmonar induce a la presencia de hipoxia y dificultad respiratoria. Exámenes complementarios, radiografía de tórax. En caso de ingestión, no es necesaria realizar ningún estudio imagenológico. Los gases sanguíneos pueden revelar hipoxia, diagnóstico diferencial, ¿verdad? Diagnóstico diferencial, el diagnóstico se debe hacer en el caso de edema pulmonar con otras entidades que lo provoquen, sean estas medidas o por otras sustancias tóxicas. Criterios de hospitalización, presencia de signos o síntomas de intoxicación, vómitos incontrolados, deshidratación, dificultad respiratoria secundaria a inhalación de gas, cloro, pacientes hipóxicos o con alteración de conciencia, pacientes con una radiografía de tórax muy alterada. Tratamiento, vamos a hacer el ABC. Todo niño debe ser observado al menos las primeras 6 horas después de la ingesta de cloro, despejarse la vía respiratoria superior, quitando cualquier cuerpo extraño o retirando secreciones, administrarse oxígeno nebulizado a los pacientes con dificultad respiratoria, nebulización con solución salina. Si el paciente se encuentra en insuficiencia respiratoria, debe manejarse con ventilación mecánica de acuerdo a parámetros estándar. Dimedrinato en caso de vómito, 5 miligramos kilo día dividido en 4 dosis intramuscular o intravenoso. Mantener adecuada hidratación con líquidos de mantenimiento. En el caso de edema pulmonar, los líquidos intravenosos deben manejarse cuidadosamente para evitar empeoramiento por sobrecarga de líquidos. Si es necesario, utilizar furosemida. En el caso de edema pulmonar, no se ha evidenciado el beneficio de corticoides. Valorar el uso de ranitidina en caso de irritación gástrica a dosis de 1 miligramo kilodosis intravenoso. En caso de afectación pulmonar, debe ser ingresado a unidad a cuidados intermedios o cuidados intensivos según la gravedad. Debe cumplir con el siguiente plan médico: NPO, líquidos parenterales de mantenimiento, solución 50. Mediante succión suave, extraiga de las fosas nasales cualquier secreción espesa. Cerciórese de que el niño reciba diariamente las soluciones de sostén apropiadas para su edad, pero evite la sobrehidratación. Aliente al niño a que coma tan pronto esté en condiciones de tomar alimentos. Descontaminación. En la mayoría de los casos son por ingestión y en pequeñas cantidades, por lo que no está indicado inducir el vómito o realizar lavado gástrico. Si hay ropa contaminada, debe ser retirada y lavar la piel con agua y jabón. No es útil el carbón activado igual, ¿verdad? Al igual que el queroseno, aquí en el cloro igual no es útil el carbón activado. Antídoto, no existe antídoto para la intoxicación por cloro. Control y seguimiento, el niño debe ser controlado de acuerdo a la gravedad del cuadro clínico. Vigilancia de los signos de dificultad respiratoria. Consejería, informar las consecuencias a la salud que puede provocar la sustancia, educar a padres para evitar se repita el episodio de intoxicación, debe orientarse sobre la seguridad en el almacenamiento de los productos, complicaciones, broncoaspiración, edema pulmonar, el uso de ventilador puede favorecer una infección pulmonar sobreagregada. Criterios de referencia, necesidad de ventilación mecánica cuando no se cuenta con tratamiento médico en la unidad que refiere. Criterios de alta médica, después del periodo de observación de 6 horas, niños asintomáticos, y después del periodo de hospitalización haya desaparecido la dificultad respiratoria y no presenta sintomatología digestiva, alimentándose adecuadamente, buen estado general e hidratación. Ahora vamos a hablar de intoxicación por órganos fosforados. Estos temas, pues ya como les mencionaba en el principio del video, ya los valoramos en el capítulo de medicina interna de intoxicaciones. Así que compárenlos y si ustedes están estudiando para algún examen en específico, ya sea intoxicación por órganos fosforados en adultos, sea intoxicación por órganos fosforados en niños, entonces ustedes van a elegir el capítulo pues, que más les ayude. Así que váyanse a dar una vuelta por el capítulo que está en el área de medicina interna aquí en mi canal. Bueno.
Los plaguicidas organofosforados son un grupo importante de sustancias usadas sobre todo como insecticida. Tienen un amplio uso tanto en agricultura, uso profesional, doméstico y veterinario. Son esteres de ácido fosfórico, unión de un ácido y un alcohol. Y una variedad de alcoholes. Son inhibidores irreversibles de la enzima acetilcolinesterasa. Son responsables de intoxicación de tipo accidental, intencional y laboral. Son bien absorbidos por todas las vías, son liposolubles, oral, térmica y respiratoria. La mayoría de estos compuestos alcanzan concentraciones máximas antes de las 6 horas, tienen un amplio volumen de distribución, su metabolismo es hepático y su principal vía de excreción es renal. Los órganos fosforados ejercen su mecanismo de acción a través de la fosforilación de la enzima acetilcolinesterasa en las terminaciones nerviosas, provocando inhibición de la misma. La acumulación de acetilcolina se produce en las uniones colinérgicas neuroefectoras, efectos muscarínicos, en las uniones mioneurales del esqueleto y los ganglios autónomos, efectos nicotínicos, así como en el sistema nervioso central. Los órganos fosforados inactivan la actividad de la enzima acetilcolinesterasa mediante inhibición enzimática competitiva e irreversible. Clasificación. Clasificación de las intoxicaciones agudas según la severidad. Vemos el leve, se presenta debilidad, intranquilidad, mareo, cefalea, visión borrosa, epífora, miosa, cialorrea, náusea, vómito, pérdida del apetito, dolor abdominal, espasmo bronquial, moderado. Moderada, vamos a tener debilidad generalizada, de aparición brusca, sudoración, cefalea, miosis, nistagmo, visión borrosa, contractura de los músculos faciales, temblor de manos y otras partes del cuerpo, fasciculaciones, excitación, trastorno de la marcha y sensación de dificultad respiratoria, broncorrea, broncoconstricción, estertores crepitantes, cianosis de las mucosas, bradicardia, cialorrea, dolor abdominal, diarrea. Un paciente que lo clasifiquemos en la parte severa, vamos a tener que tiene temblor súbito, está con convulsiones tónico-clónicas generalizadas. ¿Ya? Esto es lo que nos hace pensar en una parte severa. Trastornos psíquicos, intensa cianosis de las mucosas, hipersecreción bronquial, incontinencia de esfínteres, midriasis, si el paciente está hipóxico. ¿Verdad? Edema pulmonar tóxico, coma y muerte por falla cardíaca o respiratoria. Diagnóstico, las manifestaciones de intoxicación por órganos fosforados pueden presentar 3 cuadros clínicos: la intoxicación aguda, el síndrome intermedio y la neurotoxicidad tardía. Veámoslos entonces. Las manifestaciones clínicas en la intoxicación por órganos fosforados, tenemos acá la intoxicación aguda. Es un síndrome muscarínico por acumulación de acetilcolina en receptores muscarínicos localizados en músculo liso, corazón y glándulas exocrinas, ojo, dificultad de acomodación, epífora, hiperemia conjuntival, miosis y visión borrosa, membranas mucosas, vamos a tener hiperemia y rinorrea, pulmón y bronquio, broncorrea, cianosis, disnea, dolor torácico, broncoconstricción y tos. Sistema digestivo, anorexia, cólico, incontinencia fecal, diarrea, náusea, cialorrea, tenesmo y vómito. Cardiovascular, tenemos bloqueo cardíaco, bradicardia, arritmias e hipotensión. En vejiga, tenemos micción involuntaria y disuria. Piel y glándulas exocrinas, diaforesis, hipersecreción y sudoración. Síndrome nicotínico, vamos a tener sinapsis ganglionares, tenemos cefalea, hipertensión pasajera, mareo, palidez, taquicardia. En placa motora vamos a valorar calambre, debilidad generalizada, músculo respiratorio, fasciculaciones, mialgia y parálisis flácida. Por sistema nervioso central, ansiedad, ataxia, cefalea, coma, confusión, convulsiones, depresión, depresión del centro respiratorio y circulación, perturbación mental, irritabilidad y somnolencia. Si lo vemos como en el síndrome intermedio, este aparece súbitamente de 24 a 96 horas después de la intoxicación aguda, ¿verdad? Hay debilidad y parálisis de nervios craneales, debilidad de músculos proximales y de extremidades y flexores del cuello, debilidad y parálisis de músculos respiratorios. La recuperación se da en 5 a 20 días y si el manejo es adecuado, generalmente no deja secuelas. La polineuropatía retardada, esta inicia de 1 a 3 semanas después de la exposición con o sin cuadro previo de intoxicación aguda. Se presentan calambres, sensación de quemaduras y dolor sordo o punzante, simétrico en peroneo y menos frecuentes en tobillos y pies, parestesia en pies y piernas. Luego, debilidad de músculos peroneos con caída del pie.
seguida de disminución de sensibilidad al tacto, al dolor y a la temperatura en extremidades inferiores y en menor grado en extremidades superiores y atrofia muscular. El signo de Romberg positivo, ¿verdad? Pérdida de reflejo aquiliano y de contractura de tobillo. Exámenes complementarios, las pruebas obligatorias son determinación de la acetilcolinesterasa, biometría hemática completa, valorar si hay leucopenia, leucocitosis, neutrofilia, linfopenia o anemia, pruebas hepáticas, pruebas renales, glicemia para valorar hiperglicemia, radiografía de tórax, plaquetas por si hay plaquetopenia. ¿verdad? Pruebas opcionales según criterios clínicos y disponibilidad, ionograma, valorar hipercalemia, gasometría, electrocardiograma, electroencefalograma, medición de metabolismo. Prueba atropínica. En algunas ocasiones el cuadro clínico puede no ser muy claro, por lo que podemos recurrir a la prueba para descartar un diagnóstico de intoxicación por inhibidores de la colinesterasa. La prueba atropínica consiste en administrar sulfato de atropina a 0.01 miligramos kilo por vía intravenosa. Si el paciente no tiene intoxicación, aparecerá rápidamente taquicardia, rubicundez facial, sequedad de la boca y midriasis. Si tiene intoxicación, no aparecerá ninguno de estos síntomas. Tratamiento. El ABC, vigile la vía respiratoria, asegure y despeje vía aérea, retire cuerpos extraños, restos de vómitos y aspire secreciones. Si el niño está inconsciente, colóquelo en posición de decúbito lateral izquierdo, vigilar la respiración. Si esta se encuentra deprimida, debe administrarse oxígeno húmedo a un flujo de 4 a 6 litros minutos por mascarilla o catéter. En insuficiencia respiratoria severa, debe utilizarse apoyo ventilatorio durante el tiempo necesario. La mejoría clínica y la concentración de los gases arteriales son parámetros útiles para determinar cuándo retirarlo del ventilador. Vigile la función cardiopulmonar. En los casos en que se presente depresión cardiorrespiratoria, debe realizarse las maniobras de reanimación cardiopulmonar, así como monitoreo de funciones vitales como presión arterial, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria, canalice vena para la administración de líquidos de mantenimiento, solución salina isotónica o suero glucosado con sodio y potasio de mantenimiento. Evite el desequilibrio hidroelectrolítico. Descontaminación, disminuir o evitar la absorción, aumentar la eliminación de la sustancia tóxica absorbida. Disminuir o evitar absorción. Va a depender de la vía de penetración, tiempo transcurrido desde el momento de la exposición y tipo de formulación, etcétera. Vía inhalatoria. Retirar al niño del sitio de exposición y trasladarlo a un lugar ventilado a administrar oxígeno. Vía cutánea, quitar la ropa, lavar el cabello y la piel contaminada con abundante agua y jabón, haciendo énfasis en los espacios interdigitales y debajo de la uña. Utilizar guantes impermeables y evitar friccionar con violencia en caso de contacto ocular. Irrigar con abundante agua o solución salina isotónica a baja presión durante 15 minutos o más. Debe evitarse la manipulación de ropas u otros objetos contaminados sin tomar las debidas precauciones. Vía digestiva, inducción del vómito y lavado gástrico. Inducción del vómito se puede realizar en el mismo lugar de la ingesta con maniobra mecánica, introduciendo 2 dedos al final de la garganta. No realizar inducción de vómito a pacientes inconscientes. Lavado gástrico, la máxima utilidad del lavado gástrico es 1 hora posterior a la ingesta. En los casos de alteración del estado de conciencia, debe protegerse adecuadamente la vía aérea mediante la intubación endotraqueal antes de realizar la maniobra de lavado gástrico. Colocar sonda nasogástrica y aspirar el contenido gástrico, posteriormente realizar el lavado con solución salina isotónica, con solución de bicarbonato de sodio a 5% o agua corriente limpia 15 mililitros kilo. Cuando el tóxico ingerido contiene como vehículo un hidrocarburo derivado del petróleo, como por ejemplo queroseno, se debe extremar las medidas de protección de la vía respiratoria antes de realizar las maniobras de rescate digestivo por el riesgo de producir neumonitis química por aspiración. El carbón activado posterior al lavado gástrico debe administrarse carbón activado a la siguiente dosis. En niños a 0.5 gramos kilo de peso corporal diluido en 100 de agua. El carbón activado puede repetirse cada 4 horas a 0.25 gramos kilo de peso corporal por un periodo de 24 horas. Después del carbón activado, siempre un catártico cuando se administra el carbón activado, ¿verdad? Este debe ir asociado al uso de catárticos si el paciente no tiene diarrea. Y vigilar que el paciente elimine el carbón en la S, ver la S oscura. La dosis del catártico más conocidos son sulfato de magnesio de sodio. Tener precaución en los pacientes que presentan alteración de la función renal y cardíaca. Menores de 12 años, 250 miligramos kilo de peso corporal. Sorbitol, niños y niñas, a 0.5 gramos kilo de peso corporal. Y manitol en dosis de 3 a 4 mililitros kilo de peso corporal por vía oral, ¿verdad?
Tenemos sorbitol, manitol y sulfato de magnesio de sodio. Aumentar la excreción del tóxico. Para favorecer la eliminación del tóxico absorbido debe mantenerse una diuresis adecuada de por lo menos 3 a 5 mililitros kilo por hora. Los antídotos, como vemos, es la atropina, el antídoto específico para los efectos muscarínicos y debe ser administrada tan pronto como el diagnóstico se ha establecido. Dosis de 0.01 a 0.05 miligramos kilo. La administración de atropina debe ser detenida cuando se alcancen los signos de atropinizaciones, tales como sequedad de las secreciones bronquiales y disminución de la sudoración, enrojecimiento facial, taquicardia y finalmente midriasis. La miosis es el último signo a resolver. Cuando se establece la atropinización, debe disminuirse paulatinamente la dosis de atropina en un 50% y luego un 25%, alargando los periodos de administración, vigilando que no retornen los datos de intoxicación. Cuando se tenga una dosis de atropina con intervalo de 8 horas, esta debe permanecer al menos 24 horas para luego suspender la administración de atropina, ¿verdad? La atropina no debe suspenderse bruscamente para evitar el fenómeno de rebote, de reintoxicación. Si los datos de intoxicación se presentasen, deben reinstaurarse la aplicación de atropina a la dosis mínima anterior que mantenía el paciente sin síntomas. Si el acceso venoso no está disponible, puede administrarse atropina por vía intramuscular, subcutánea, endotraqueal o intraósea. Recuerde, nunca debe atropinizarse a un paciente cianótico. Nunca debe atropinizarse a un paciente cianótico. Antes de administrar atropina, debe suministrarse adecuada oxigenación tisular con el fin de minimizar el riesgo de fibrilación ventricular. El delirio, la agitación psicomotriz y las arritmias cardíacas son los principales signos de toxicidad atropínica. Al aparecer la intoxicación atropínica, se recomienda suspender el fármaco hasta controlar los síntomas y signos y reiniciar si el paciente continúa intoxicado por inhibidores de la colinesterasa. Oximas no son indispensables para el manejo de la intoxicación por inhibidores de la colinesterasa. Las oximas actúan reactivando la enzima acetilcolinesterasa. Puede ser usada si están disponibles en casos severos de intoxicación por órgano fosforado, no así en intoxicación por carbamato. El uso de oximas jamás sustituye el uso de atropina. Su máxima utilización se da en las primeras 48 horas posterior a la intoxicación. Después de este tiempo no tiene ningún beneficio. Las oximas más conocidas son pralidoxima y ovidoxima. La pralidoxima la encontramos como pratopan, 2-pan, crotatión, clotation, o clotación, dosis inicial a 30 miligramos kilo intravenoso, seguida de una infusión continua de 8 miligramos kilo hora, al menos por 24 horas. Puede ser administrada intermitentemente intravenoso o intramuscular a razón de 30 miligramos kilo cada 4 horas por 24 horas. La ovidoxima, la toxogonin, dosis inicial de 4 miligramos kilo, seguida de una infusión continua a razón de 0.5 miligramos kilo hora, al menos por 24 horas. Puede ser administrada intermitentemente intravenosa o intramuscular a razón de 2 miligramos kilo cada 4 horas por 24 horas. Puede presentarse crisis hipertensiva o falla respiratoria durante la administración de oxima, por lo que es de suma importancia vigilar la presión arterial y el patrón respiratorio durante su aplicación. Tratamiento de los síntomas: si hay convulsiones, diazepam, dosis pediátrica es de 0.25 miligramos a 0.4 miligramos kilo de peso corporal cada 5 minutos hasta un máximo de 3 dosis. Edema pulmonar, la atropinización controla el cuadro clínico, además de realizar aspiración de secreciones bronquiales y administración de oxígeno. Arritmia, tratar según el tipo de arritmia que se presentan si son sintomáticas. Fármacos contraindicados: está contraindicado teofilina, minofilina por la predisposición a las arritmias, morfina, fenotiacidas y barbitúricos por causar depresión del sistema nervioso central. Ahora vamos a hablar de intoxicación por fosfodialuro. Bueno. La fosfina es uno de los plaguicidas más peligrosos y más utilizados por los agricultores en Nicaragua. El único uso autorizado que tiene es para la protección de granos por cosecha, curar granos. Al entrar en contacto con el aire, libera un gas fosfina que es muy tóxico para el organismo. En el ámbito de salud pública, este plaguicida es el responsable de una alta tasa de morbilidad, por lo que el médico debe estar preparado para enfrentar los casos de intoxicación por este plaguicida. La fosfina es un compuesto gaseoso formado al reaccionar los fósforos de aluminio o zinc con la humedad. Normalmente se le conoce con nombres comerciales tales como
Fostoxin, Gastoxin, Selfo, Detia, Deltiagas, Delicia, es un producto de alta toxicidad y letalidad. La mayoría de las intoxicaciones con este producto son intencionales. Los niños menores de 5 años se han intoxicado de manera accidental al colocar el producto con alimentos para matar ratones o también de manera intencional homicidio. Se caracteriza el olor oleáceo, ajo o pescado descompuesto. Las alteraciones digestivas, la vasoplegia que lleva al shock rápidamente y las arritmias secundarias a miocarditis. La principal vía de entrada al organismo es la vía oral, sin embargo, su principal vía de absorción es la vía respiratoria, ¿verdad? O sea, se la bebe, pero la principal vía de absorción va a ser respiratoria, ¿verdad? La fosfina hidrolizada, al ser ingresada al torrente circulatorio, tiende a acumularse a nivel de endotelio, principalmente en neumocitos, hígado, sistema cardiovascular y renal. Recuerde que estos pacientes deben ser ingresados a unidad de cuidados intensivos y llamar al centro de toxicología, que aquí vemos los números. Diagnóstico, manifestaciones clínicas. No alteración de la conciencia en los primeros momentos. Posterior a la primera hora, si la dosis es alta, se presenta dolor torácico, cianosis y dificultad respiratoria. Olor a pescado en descomposición, náusea, vómito, sensación quemante, frialdad generalizada, tinitos, acúfenos, hipotensión, shock, opresión torácica, disnea, estupor, angustia extrema, oliguria, edema pulmonar agudo, arritmia, pericarditis, miocarditis, shock cardiogénico, insuficiencia renal. Pueden presentarse ictericia, hemolítica y tos con esputo con un color verde fluorescente. Exámenes de laboratorio. Electrocardiograma con monitoreo cardíaco permanente presentará alternancia eléctrica y alteraciones del ST. Datos de pericarditis, infradesnivel del punto J con infra o supradesnivel del ST de acuerdo a la derivación. Cromatografía gaseosa o líquida para determinar los niveles del tóxico en el aire expirado o líquidos biológicos. Radiografía de tórax, pruebas de función hepática y renal, transaminasas, bilirrubinas, TP, TPT, fosfatasa, nitrógeno de urea, creatinina, gasometría, ionograma y el pH. ¿verdad? El tratamiento, soporte de las funciones vitales, descontaminación, antídoto, mantener signos vitales estables y prevenir las complicaciones. Entonces vamos igual al ABC, vía respiratoria, asegure y despeje vía aérea, retire cuerpos extraños, restos de vómitos y aspire secreciones. Debe efectuarse la intubación endotraqueal para evitar que siga absorbiendo el tóxico y valore apoyo ventilatorio para aumentar la eliminación del mismo. El niño, por lo general, asiste de emergencia consciente, por lo que se requiere la sedación para colocar el tubo orotraqueal. Por ello, se puede utilizar tiopental o diazepam. La evolución clínica y gasométrica son parámetros útiles para programar destete de ventilador, canalizar vía venosa y bránula gruesa y colocar catéter central. Los líquidos glucosados y salinos en la evolución empeoran el cuadro de intoxicación, por lo que se recomienda el uso de expansores plasmáticos o Harman o Ringer. Debe realizarse un monitoreo de potasio sérico, ya que por daño celular existe salida de potasio intercelular con la consecuente hiperpotasemia, lo que predispone a la aparición de arritmia. Administrar vasopresores desde la confirmación del diagnóstico. Haga control estricto de la presión arterial. La dosis inicial de dopamina debe ser de 5 a 10 microgramos kilo-minuto, que se pueden aumentar en forma gradual hasta 20 microgramos kilo-minuto si la situación clínica así lo indica. Debe de vigilar su presión arterial cada 5 a 10 minutos y subir dosis de dopamina hasta lograr control de la misma. Se puede utilizar además infusión de adrenalina o dobutamina según respuesta. Debe realizarse monitoreo continuo de la función cardíaca por la aparición de arritmia. Descontaminación, tomar las precauciones necesarias para evitar la intoxicación de quien realice esta maniobra, vía inhalatoria, retirar al individuo del sitio de exposición y trasladarlo a un lugar ventilado, administrar oxígeno. Vía cutánea, quitar la ropa, lavar el cabello y la piel contaminada con abundante agua y jabón, utilizar guantes impermeables. Vía digestiva, es importante proteger la vía respiratoria para evitar una broncoaspiración y favorecer la excreción del tóxico. Debe de entubarse al paciente previamente a estas maniobras. En caso de ingestión, no administre leche, pues acelera la absorción del material tóxico.
carbón. Si el paciente ha presentado vómito y está consciente, se debe administrar carbón activado. Dosis del carbón activado en niños a 0.5 gramos kilo de peso corporal diluido en 100 y vigilar al paciente que elimine las heces negras. El lavado gástrico debe realizarse después de haber protegido la vía respiratoria con el tubo endotraqueal. La aplicación correcta de la técnica depende del éxito de esta maniobra. Colocar sonda nasogástrica y aspirar el contenido gástrico. Posteriormente, realizar el lavado con solución salina isotónica o con solución de permanganato de potasio a una concentración de 1 a 5000 diluido y filtrado correctamente para evitar daño en las paredes del estómago, o agua corriente limpia con una cantidad de líquido no menor de 5 litros en el adulto y hasta que el líquido salga claro y sin olor a tóxico. En los niños, la cantidad de líquido a utilizar va a depender de la edad. Se recomienda administrar en cada irrigación la cantidad de 15 mililitros kilo. La máxima utilizada de lavado gástrico es la máxima utilidad de lavado gástrico es en la primera hora posterior a la ingesta. Cuando se administra carbón activado, este debe ir asociado a un catártico si el paciente no presenta diarrea. Los catárticos recomendados, como vimos anteriormente, son sulfato de magnesio o de sodio. Tener precaución con los pacientes que presentan alteraciones de la función renal y cardíaca. Menores de 12 años, 250 miligramos kilo de peso corporal vía oral. Sorbitol, niños 0.5 gramos kilo de peso corporal vía oral. Y manitol en dosis de 3 a 4 mililitros kilo de peso corporal vía oral. Aumentar la excreción del tóxico mediante la vía respiratoria, por lo tanto, debemos colocar tubo endotraqueal y conectar al paciente a un ventilador. Antídoto, no existe antídoto específico. Mantener los signos vitales estables. Hipotensión, no debe esperarse a que aparezcan los síntomas de la hipotensión para iniciar su tratamiento, ya que esto pone en peligro de tratar una hipotensión irreversible con sus complicaciones acompañantes. Administrar soluciones expansores de plasma y dopamina con adrenalina o dobutamina, como ya fue mencionado. Tratar las complicaciones: pancreatitis, fibrilación ventricular con etasístoles ventriculares, usar lidocaína o amiodarona o verapamil. Taquicardia sinusal, sintomática rebelde, usar digoxina intravenosa. Bradicardia sinusal o bloqueo auriculoventricular, atropina, dosis intravenosa, oscila entre 0.1 a 0.3 miligramos kilo. Los cuadros tienden a resolver en 3 a 5 días. Pericarditis y miocarditis, hidrocortisona a dosis de 5 a 10 miligramos kilo. Si hay disponibilidad de metilprednisolona, aplicar este fármaco. Edema pulmonar, usar diurético como la furosemida. Insuficiencia renal, prevenir la hipotensión, pero sin la insuficiencia renal se instaura proceder con hemodiálisis y diálisis peritoneal. Convulsiones, diazepam a 0.25 miligramos a 0.4 miligramos kilo de peso corporal cada 5 minutos hasta un máximo de 3 dosis. Metahemoglobinopatía, suministrar ácido ascórbico, vitamina C, 5 centímetros de solución al 10%, varias veces al día. Pronóstico: sin tratamiento, la mortalidad es del 70 al 100%. La descontaminación es de vital importancia, ya que disminuye la dosis absorbida y de esta forma las complicaciones. Después del tercer día, el cuadro clínico de base mejora hasta volverse asintomático. Ahora vamos a hablar de intoxicación por paraquat, ¿verdad? Definición: es un herbicida de contacto, producto de alta toxicidad y letalidad para el ser humano. Es una sustancia corrosiva que interactúa con oxígeno produciendo radicales libres, peroxidación lipídica y daño celular. Su órgano blanco fundamental es el pulmón, aunque provoca daño hepático y renal. Su toxicidad principalmente es: al ser ingerido, el producto no se absorbe por vía pulmonar y por piel. La absorción es casi nula. Este plaguicida es responsable de una alta tasa de mortalidad. Los nombres comerciales son Gramoxone, Angloxone, Rimaxone, Widol, Dextron, Gramurón, Herbaxone, Pillaxone, Radex-D, dicloruro de paraquat y cloruro de paraquat. Manifestaciones clínicas: pueden presentarse manifestaciones locales y manifestaciones sistémicas. Locales: el paraquat lesiona los tejidos con los que entra en contacto. Puede ocasionar estriaciones blanquecinas y caídas de uñas, piel fisurada y seca, así como ulceraciones y ampollas. El depósito de gotitas de paraquat a nivel de la mucosa nasal puede producir sangrado. El contacto con ojos ocasiona conjuntivitis y opacidad tardía de la córnea.
sistemáticas pueden presentarse en 3 fases que son. Primera fase. En la primera fase se observa inflamación, edema y ulceración de la mucosa de la boca, faringe, esófago, estómago e intestino. También se pueden presentar vómitos reiterados, ardor y dolor orofaringio, retroesternal, epigástrico y abdominal. Puede haber disfagia, celorrea, diarrea y hemorragia digestiva. En ocasiones puede haber enfisema subcutáneo, secundario a perforación esofágica y pancreatitis que provoca dolor abdominal intenso. Estas manifestaciones pueden ser inmediatas o presentarse en las primeras 24 horas. Segunda fase, aparecen a las 24 a 48 horas, se manifiesta por afectación hepática con aumento de la bilirrubina y transaminasa, afectación renal caracterizada por aumento del nitrógeno ureico, creatinina y proteinuria. La oliguria o anuria indica necrosis tubular aguda. Tercera fase aparece del tercer a las 14 días, posteriores a la intoxicación. Se caracteriza por lesión pulmonar. Los espacios alveolares son infiltrados por hemorragias, líquidos y leucocitos, después de lo cual hay una rápida proliferación de fibroblastos. Se presenta tos, disnea, taquipnea, disnea y cianosis. Son progresivas. La muerte sobreviene como consecuencia de un severo deterioro de intercambio gaseoso que produce anoxia, anoxemia y anoxia tisular. Cuando hay ingesta de grandes dosis de paraquat, hay intoxicación aguda fulminante con manifestaciones gastrointestinales severas, tales como ulceraciones bucofaringias, perforación esofágica con mediastinitis, vómito y diarrea. Se presenta falla multiorgánica, así como coma y convulsiones, produciéndose la muerte en un lapso de 1 a 7 días. El diagnóstico se hace primordialmente en la historia de exposición y el cuadro clínico. Siempre lo más importante es la historia clínica que nos permita saber la concentración y cantidad del tóxico ingerido, la vía de penetración del tóxico, el tiempo transcurrido desde su ingesta, si vomitó posterior a la ingesta, los procedimientos de descontaminación que recibió antes de su ingreso a la unidad de salud, si el paciente se intoxicó accidentalmente o por intento suicida. Exámenes de laboratorio. La orina o el aspirado gástrico puede ser examinado para determinar la presencia de paraquat, empleando el método que tiene como base la reducción del catión paraquat a un ion radical azul en presencia de un reactivo alcalino. La prueba de ditionita es una prueba colorimétrica, sencilla y cualitativa, la cual consiste en agregar 5 ml de orina a 0.1 gramos de bicarbonato de sodio para alcalinizar la muestra y 0.1 gramos de ditionita, hidrosulfito de sodio. Si en la orina hay paraquat, aparece casi de inmediato una coloración azul, cuya intensidad depende de la concentración del tóxico. Cuando hay concentración muy alta, la coloración puede ser negra, por lo cual se aconseja repetir la prueba con una muestra de orina diluida. Medición del paraquat en sangre a través de espectrofotometría, cromatografía de gas líquido y radioinmunensayo. Los niveles que están asociados con alta probabilidad de muerte son 2 miligramos litros a las 4 horas, 0.9 miligramos litros a las 6 horas y 0.1 miligramos litros a las 24 horas. Gasometría, hipoxemia, radiografía de tórax, descarta la presencia de aire por ruptura esofágica, así como también realizar el diagnóstico de edema pulmonar. Se observa infiltrado intersticial bilateral con zonas de radioopacidad. Pruebas de funcionamiento pulmonar. Se observa un patrón restrictivo antes de evidenciar clínicamente. Pruebas de orina, hematuria y proteinuria. Pruebas hepáticas, cifras elevadas de bilirrubina sérica total, aminotransferasa, fosfatasa alcalina y tiempo de protrombina. Tratamiento siempre debe tener en mente que el paraquat es una sustancia letal que no posee antídoto y la rapidez con que se actúe dependerá de la sobrevida del paciente intoxicado. El ABC, mantener las vías aéreas permeables, pero a diferencia de otras intoxicaciones, en esta no debe administrarse oxígeno, ya que esto incrementa la toxicidad del paraquat. Sin embargo, debe permeabilizarse la vía aérea y evitar broncoaspiración. El aporte de oxígeno se dará cuando el paciente se encuentre con dificultad respiratoria severa con una presión parcial de oxígeno de 50 milímetros de mercurio o menos. Se debe canalizar con glándula gruesa y si es posible colocar catéter de presión venosa central. Se debe manejar con líquidos de mantenimiento con su aporte de sodio y potasio, manteniendo una diuresia adecuada. En caso de paro cardiorrespiratorio, deben de realizarse maniobras de resucitación cardiopulmonar. Descontaminación. Eliminación de la sustancia tóxica. Se debe retirar a la persona del lugar de la intoxicación. Si fue por contacto o ingesta o ha vomitado, debe retirarse la ropa y bañarlo con abundante agua y jabón neutro. Si hay contacto con los ojos, irrigar con agua limpia durante 15 minutos como mínimo. La vía oral, inducción del vómito con maniobra mecánica en el mismo lugar del accidente. Lavado gástrico, se debe colocar sonda nasogástrica y realizar aspiración antes de iniciar el lavado. El lavado se realiza con solución salina al 0.9%
en los niños, la cantidad de líquido a utilizar va a depender de la edad. Se recomienda administrar en cada irrigación la cantidad de 15 mililitros kilo hasta que el líquido salga claro sin olor al tóxico. La máxima utilidad del lavado gástrico es en la primera hora posterior a la ingesta. Luego del lavado gástrico, administrar carbón activado a razón de 0.5 gramos kilo en niños, diluido en 100 de agua. Debe repetirse cada 4 horas por un mínimo de 24 horas a dosis de 0.25 miligramos kilo. Vigilar que el paciente elimine el carbón en la S oscura. Cuando se administra el carbón activado, este debe ir asociado al uso de catárticos. Si el paciente no presenta diarrea, los catárticos recomendados son los siguientes: sulfato de magnesio y de sodio, ¿verdad? Tener precaución con los pacientes que presentan alteraciones de la función renal y cardíaca, menores de 12 años, 250 miligramos kilo de peso corporal por vía oral. Sorbitol, niños de 0.5 gramos kilo de peso corporal por vía oral, y manitol en dosis de 3 a 4 mililitros kilo de peso corporal por vía oral. Aumentar la excreción del tóxico, diuresis adecuada, mantener diuresis adecuada mayor de 4 ml kilo hora, promoviendo una normouria. Se puede utilizar soluciones mixtas con potasio y vigilar las concentraciones plasmáticas de los electrones, proseguir hasta la mejoría clínica o el descenso significativo de la concentración plasmática del tóxico. Si la respuesta diurética no fuese buena, se debe dar la administración de furosemida a dosis de 20 a 40 miligramos intravenosos, repetir dosis si la respuesta diurética es insuficiente. Debe mantenerse un equilibrio hidroelectrolítico y vigilar el daño renal. Hemoperfusión mediante filtros de carbón activado y resina catiónica. Es útil realizarla en las primeras 8 horas posteriores a la exposición, si se tiene a mano. Después de realizada, se emite el valor de Paraquat y se repite cada 8 horas. Si persiste el tóxico en sangre en las primeras 72 horas, se debe vigilar la concentración de calcio y el recuento de plaquetas y reponerlos en caso necesario. No hay antídoto, no existe. El tratamiento de los síntomas son ulceraciones orales, administrar analgésico para combatir el dolor asociado a las graves lesiones de la boca, faringe, esófago, estómago y páncreas. Puede utilizarse morfina intravenosa diluida y lenta para controlar el dolor que provoca. Enjuagues orales con un frasco de difenidramina de 250 mililitros, prednisona una tableta de 50 y amoxicilina 2.5 gramos, 5 capsulitas, ¿verdad? Eso vamos a hacer una mezcla y lo vamos a hacer 3 veces al día. Son de utilidad para aliviar el dolor en la boca y la garganta en enjuague, ¿verdad? Antibióticos cuando hay infecciones sobreagregadas. Daño hepático, silimarina, 188 miligramos cada 8 horas durante 10 días, monitoreo de las pruebas de función hepática, daño renal, manejo adecuado de la insuficiencia renal aguda, control de electrolito, hipo o hiperpotasemia, mantener diuresis, pruebas de funcionamiento renal. Prevención de daño pulmonar, N-acetilcisteína, 25 miligramos kilodosis cada 6 horas por 10 días y luego 10 miligramos kilodosis cada 6 horas por 10 días. Silimarina, 188 miligramos cada 8 horas por 10 días, metilprednisolona o su equivalente a 15 miligramos kilo diario en infusión a 200 mililitros de glucosa al 5%, pasar en 2 horas, cada 24 horas por 3 días. Al cuarto día vamos a continuar con dexametasona, 5 miligramos intravenosos cada 6 horas por 3 días. Vitamina E, 300 miligramos 2 veces al día por vía oral. Estos medicamentos se deben indicar desde el ingreso del paciente, ya que se pretende reducir el daño hepático, renal y sobre todo la fibrosis pulmonar, que es la principal causa de muerte de estos pacientes. Si se administran por vía oral, debe hacerse intermedio a la dosis de carbón activado, nunca dar en forma conjunta. Seguimiento, perdón. Si sobrevive el paciente, el seguimiento se deberá presentar particular atención a las alteraciones del tronco gastrointestinal y las posibles estenosis que puedan dar lugar al proceso de cicatrización. También se deberá vigilar la función respiratoria, renal y hepática. Ahora vamos a hablar de intoxicación por rodenticida, warfarínicos y superwarfarínicos, ¿verdad? Un tema muy bonito, muy interesante. Los plaguicidas utilizados para el exterminio de roedores se presentan en forma de cebos de color llamativo, rosado o azul, lo que hace propicio que el niño lo confunda con dulces, cajetas, ¿verdad? Su mecanismo de acción es interferir con la síntesis de factores de coagulación dependiente de la vitamina K. En el caso de los superwarfarínicos, Prodifacum o Difenacum, la característica es que son productos que ocasionan toxicidad a muy pequeñas dosis. Las manifestaciones son inmediatas y al presentarse estas pueden durar incluso varios meses. Clasificación. Warfarínicos, primera generación de warfarina,
tetralil, cumaclor o bromadiolona. Los superwarfarínicos de segunda generación tenemos abrodifacum y difenacum. Los derivados de la indandiona tenemos la clorfacionona y la difacionona y pivalin. Dosis tóxicas de los productos más frecuentes, el brodifacum es de 0.3 miligramos kilo, la bromadiolona de 1.12 miligramos kilo y la cumatetralil 7 miligramos kilo. El difenacum, otro supercofarínico de 1.8 miligramos kilo. Estas son las dosis tóxicas, ¿verdad? Diagnóstico, manifestaciones clínicas. Los síntomas y signos que aparecen pocos días o semanas después de la ingestión repetida de las sustancias son los siguientes: epistaxis, hemorragia gingival, palidez, hematemesis, melena, hematuria, equimosis. Casos graves, se pueden presentar hemorragia subaracnoidea o epidural adrenal, articular, retroperitoneal y pericárdica. Exámenes complementarios, tiempo de protrombina prolongado, ¿verdad? El valor de 11 a 15 segundos, ¿eh? Valor normal. Debe ser enviado a las 24 a 48 horas en el caso de ingestión de warfarínicos y en el caso de superwarfarínicos enviarlos a las 24, 48 y 72 horas. O sea, en el superwarfarínico, 3 días seguidos, ¿verdad? El tiempo prolongado de la protrombina de la PT por una ingestión tóxica de cumarinas o indandiona puede hacerse evidente entre las 24 y 48 horas y puede persistir por varias semanas en el caso de los productos superwarfarínicos. El caso de brodifacum, el tiempo de protrombina se disminuye a las 48 horas después de la ingestión. Tiempo de coagulación prolongado, el valor normal de 3 a 7 minutos, el INR está prolongado, biometría hemática completa, citoquímico de orina hematuria, ese es con melena, determinación de sustancias anticoagulantes o sus metabolitos en sangre. Para la warfarina se puede utilizar la cromatografía de capa delgada. Aquí vemos una nota, el INR, International Normalized Radio, es la manera de estandarización de los valores obtenidos a través del tiempo de protrombina para el tratamiento y seguimiento de pacientes, ¿verdad? El INR es entonces la proporción del tiempo de protrombina del paciente con respecto a un control normal, elevado a la potencia del valor ISI, que es el índice internacional de sensibilidad específico para el método y equipo empleado. El INR entonces es el TP del paciente en segundo entre TP media del control en segundo. El valor normal es de 0.9 a 1.15. Tratamiento, el ABC. Mantener las vías aéreas permeables, garantizar una adecuada circulación y respiración, administre oxígeno si es necesario, descontaminación. Si hay contaminación ocular, irrigar ojos con abundante agua durante 15 minutos. Si hubo contacto dérmico, lavar adecuadamente con agua y jabón. Si hay ingestión y es reciente, se puede inducir el vómito mediante la introducción de dos dedos al final de la garganta. Si el vómito no es efectivo en la unidad de salud, se debe realizar lavado gástrico con solución salina. Posteriormente, dar una dosis de carbón activado por vía oral a 0.5 gramos kilo, diluido en 100 ml de agua. Vigilar que el paciente elimine el carbón activado en la heces oscura. Si la ingestión de producto warfarínico es poca, podemos dar a tomar una dosis de carbón activado sin realizar previo lavado gástrico. Cuando se administra carbón activado, este debe ir asociado al uso de catárticos si el paciente no presenta diarrea. Los catárticos recomendados son los que hemos venido mencionando: sulfato de magnesio de sodio, tener precaución en los pacientes que presentan alteración de la función renal y cardíaca, en menores de 12 años, 250 miligramos kilo de peso corporal vía oral, sorbitol en niños y niñas, 0.5 gramos kilo de peso corporal por vía oral, y manitol en dosis de 3 a 4 mililitros kilo peso corporal por vía oral. ¿Verdad? Son por vía oral. Aumentar la excreción del tóxico, debe mantenerse una adecuada diuresis de por lo menos 3 a 5 mililitros kilo hora. El antídoto, el único antídoto para los rodenticidas anticoagulantes es la vitamina K1, la fitomenadiona. Si la víctima está sangrando, administrar vitamina K1 por vía intravenosa lentamente, no más de 1 miligramo por minuto diluido en solución salina o glucosada. Si no hay manifestaciones de sangrado, se puede aplicar la vitamina K1 por vía intramuscular o oral. Vitamina K1, fitomenadiona.
Conaquión, Aquamefión y Mefitón. Niños menores de 12 años, oral 5 a 10 miligramos día, dividida entre dosis cada 8 horas o 0.6 miligramos kilo día. Subcutánea de 1 a 5 miligramos dosis, intramuscular o intravenosa 0.6 miligramos kilo día, intravenosa en casos severos de intoxicación. Valorar transfusiones de plasma fresco u otros derivados sanguíneos. Observe cuidadosamente al niño durante 4 o 5 días después de la ingestión, sobre todo si la ingesta ha sido de supraclofarínico. Usar el flujo de administración de vitamina K1 según el TP. Aquí vemos el algoritmo para la administración de vitamina K1, ¿verdad? A partir de los resultados del TP. Entonces, vemos un TP normal a las 24, 72 horas, ¿verdad? Si está normal, sí está normal, entonces normal, vamos a dar de alta al paciente. Si no está normal, el TP está entre 50 y el 80% de lo normal, entonces sí, entonces vamos a controlar control del TP en 12 horas y vamos a estar valorando, ¿verdad? 24, 48, 72 horas. Continúa entre 50 y 80%, está, este TP no está normal, entonces vamos a valorar otra vez el TP. Valoramos que el TP está menor del 50%. ¿Hay sangrado? Sí, hay sangrado, entonces vamos a aplicar plasma fresco, congelado. Vitamina K1 intravenosa cada 8 horas, control de TP a las 48 horas. No hay sangrado, vamos a valorar el TP. Está mayor del 80%, vitamina K1 intravenosa cada 24 horas y control del TP en 48 horas. Si el TP continúa mayor del 80%, vitamina K1 vía oral cada 24 horas. ¿verdad? Pasamos de intravenoso a la vía oral y lo valoramos el control de 48 horas. El TP continúa arriba del 80%, le seguimos dando su vitamina K1 vía oral cada 24 horas, control del TP en una semana. Pero supongamos que le estamos dando su vitamina K1 intravenosa y cada 8 horas, control de TP a las 48 horas. ¿Qué hacemos? Le vamos a estar valorando su TP a las 24, 48, 72 horas. ¿verdad? Como nos indica la fecha. Si el TP está mayor del 80%, sí, lo damos de. No, está, todavía continúa el TP entre 50 al 80%. La vitamina K1 se la continuamos dando vía oral cada 24 horas, vamos a dársela por 8 semanas. Si se suspende la vitamina K1 por 72 horas y se controla el TP, el TP continúa arriba del 80%, vamos a darle. Ahora vamos a hablar de las intoxicaciones por piretroides. Son insecticidas muy populares y se calcula que existen aproximadamente 2.000 productos que los contienen. Las piretrinas se obtienen del extracto de oleoresina de las flores del crisantemo, Chrysanthemum cinereifolium. En general son insecticidas de baja toxicidad, por lo que se recomienda para uso en salud pública, para fumigar hospitales, restaurantes, comedores y para el propio hogar. Es frecuente su combinación con órganos fosforados en las campañas de fumigación y uso doméstico, ¿verdad? Los piretroides sintéticos, se pueden dividir en dos grandes grupos. Tipo 1, no tienen un grupo ciano en su molécula. A este grupo pertenece aletrina, tetrametrina, cadetrina, resmetrina, fenotrina, permetrina, bioletrina y cismetrina. Los tipo 2, los piretroides, ¿verdad? Presentan un grupo ciano en su molécula. A este grupo pertenecen la cialotrina, cipermetrina, deltametrina y fenvalerato. Los piretroides pueden presentar síntomas minutos después de la exposición, pero es más común que aparezcan de 1 a 2 horas después. Manifestaciones clínicas. La dermatitis de contacto caracterizada por irritación, sensación de quemazón, inflamación y eritema maculopapuloso y las reacciones respiratorias alérgicas, rinitis, hiperreactividad bronquial, son las manifestaciones más frecuentes luego de la exposición a esta sustancia. Dosis altas de estos compuestos pueden causar incoordinación, temblor, convulsiones, cialorrea, rinitis, conjuntivitis, vómitos, diarrea
hiperexcitabilidad y a estímulos externos, debilidad general, parestesias y pruritos en áreas descubiertas de la piel, de la cara, manos, antebrazos y cuello, que raramente persisten por más de 24 horas, hipotensión, bradicardia y neumonitis alérgica, excepcionalmente asma y neumonitis por hipersensibilidad. Diagnóstico, historia clínica, constituye siempre la principal forma de apoyo para el diagnóstico, ya que a través del interrogatorio podemos obtener la cantidad del tóxico ingerido, la vía de penetración del tóxico al organismo y el tiempo transcurrido desde su ingesta. La confirmación de si se trata de piretroides, ya sea con el nombre de plaguicida comercial o genérico, si lo conocen o si conservan el recipiente del mismo y el uso que le dan al mismo, si vomitó posterior a su ingesta. Los procedimientos que recibió antes de su ingreso a unidad de salud, si la intoxicación fue accidental o por intento suicida. Pruebas de laboratorio. No hay específicas, pero la presencia de ácido crisantémico o sus derivados en la orina puede ser indicativo de absorción de piretrina, pero su ausencia no descarta la absorción de esta última. El tratamiento, vía inhalatoria, retirar al individuo del sitio de exposición y trasladarlo a un lugar ventilado, administrar oxígeno. Vía cutánea, quitar la ropa, lavar el cabello y la piel contaminada con abundante agua y jabón, utilizar guantes impermeables, debe evitarse la manipulación de ropas y otros objetos contaminados y tomar las debidas precauciones. En caso de contacto ocular, irrigar con abundante agua o solución salina isotónica a baja presión durante 15 minutos o más. Vía digestiva, es importante proteger la vía respiratoria para evitar la broncoaspiración. De la aplicación adecuada de la técnica depende el éxito de esta maniobra. Lavado gástrico, colocar sonda nasogástrica y aspirar el contenido gástrico, posteriormente realizar el lavado con solución salina isotónica o agua corriente limpia hasta que el líquido salga claro y sin olor a tóxico. Administrar en cada irrigación la cantidad de 15 mililitros kilo. La máxima utilidad del lavado gástrico es en la primera hora posterior a la ingesta. Si el paciente ha presentado vómito y está consciente, se debe administrar carbón activado. Dosis del carbón activado, niños de 0.5 gramos kilo de peso corporal diluido en 100 mililitros de agua. Vigilar que el paciente elimine el carbón en la S, ver la S oscura. Aumentar la excreción del tóxico. Los piretroides se eliminan principalmente por vía renal, por tanto, para favorecer la eliminación del tóxico absorbido por vía renal, debe mantenerse una diuresis adecuada de 3 a 5 mililitros kilo hora. Antídoto no existe, el tratamiento sintomático, atropina, no es antídoto para controlar la celorrea y bradicardia a dosis de 1 miligramo intravenoso y niños 0.01 miligramos kilo intravenoso según dosis respuesta. Diazepam para controlar los temblores y convulsiones a dosis de 10 miligramos intravenoso en adultos cada 5 a 10 minutos o 0.25 miligramos kilo dosis en caso de persistir, valorar el uso de fenobarbital. Antihistamínico eficaces para controlar la mayoría de las reacciones alérgicas. Se puede utilizar en adultos difenidramina, 50 miligramos, ya sea PO, intramuscular o intravenoso, y en niños 1 miligramo kilo. Antagonista beta 2 y corticosteroide sistémico, manejo del broncoespasmo. Epinefrina subcutánea para tratar la anafilaxia en reacciones leves y moderadas, 0.3 a 0.5 miligramos subcutáneos en adultos y en niños a 0.01 miligramos kilo, máximo 0.5 miligramos. En reacciones severas, 0.05 a 0.1 miligramos intravenoso, bolo cada 5 minutos. Vitamina E en uso tópico para prevenir y controlar la parestesia a nivel de la piel de la cara, antebrazo y otras regiones del cuerpo. La dermatitis por contacto podría requerir la administración extendida de preparaciones corticosteroides tópicos. Criterios de hospitalización deben ser observados al menos las primeras 24 horas después de la exposición al plaguicida. Presencia de signos y síntomas de intoxicación. ¿Eh? Perfecto. Ahora vamos con mordedura de serpiente o accidente ofídico. Otro tema muy bonito que tienen que irse a repasar al capítulo de medicina interna. Así que váyanse. ¿Ya? El accidente ofídico se presenta cuando al ser mordido por serpiente venenosa hay inoculación de veneno y se desarrollan síntomas derivados de esa inoculación. Pipiridae. Esta familia es la responsable del mayor número de accidentes ofídicos reportados en Nicaragua. Son serpientes de gran tamaño y colmillos grandes. Las manifestaciones clínicas se caracterizan por daño local como edemas, dolor, equimosis, marcas de colmillos y sistemáticas con alteraciones de la coagulación como prolongación de tiempo de coagulación, TP y TPT. Géneros más frecuentes involucrados en accidentes ofídicos, tenemos la Botrox atrox asper, la terciopelo o barba amarilla, Cotralus durisus, cascabel o chichil, la Chesis muta estenofris, matawey, mazacuata, cascabel muda.
la Portidium nasatum, aspid o tamagas, la Cerrophidium gottmani, toboa de altura o zarcuata, la Botryechis nigroviridis, la chocoya o loa. Enzimas que contienen los venenos de la familia Viperidae. Eh, Fosfolipasa A convierte la lecitina en isolecitina, hialuronidasa, lisis de la sustancia fundamental, ATPasa favorece el shock, 5-nucleotidasa, colinesterasa, L-aminoácido oxidasa, proteasa, fosfomonoesterasa, RNasa y DNasa. Imagínense lo que le hace a su pobre ADN. El Apidae son las llamadas serpientes de coral, corales o coralillos. Son pequeñas, no mayor de 90 centímetros. Son responsables de una gran mortalidad debido al potente veneno neurotóxico que poseen. Pero se reportan muy pocos accidentes ofídicos con esta familia. El envenenamiento por esta familia de serpientes se caracteriza por alteraciones neurológicas con tosis palpebral, disfonía, disfagia, diplopía, debilidad o parálisis de los músculos respiratorios, poca o ninguna manifestación local. Géneros más frecuentes involucrados en accidentes ofídicos, tenemos la Micrurus multifasciatus, Hertiwi, coral o coral negro. La Micrurus aleni o ayeni, coral de Ale. Y la Micrurus nigrositus, Babaspul, coral del Pacífico o coral de la Mosquitia. Enzimas que contienen los venenos de la familia de Lapidae, tenemos fosfolipasa A2 y neurotoxina. Diagnóstico. Manifestaciones clínicas. Manifestaciones clínicas y clasificación de la gravedad de la mordedura de serpiente o accidente ofídico. Tipo de serpiente. Vamos a encontrar aquí Viperidae. Causante del 90% de los accidentes ofídicos. Botrox asper, de terciopelo o barba amarilla. Cotralus durisus, cascabel, víbora de chichil. Y la Chesis muta, matabuey, cascabel muda, verrugoso o mazacuata. La manifestación es clínica, dolor e inflamación en el lugar de la mordedura, equimosis en la mordedura, orificios sangrantes y sangrado en otros lugares del cuerpo, encías, orina, estómago, pulmones y cerebro. El lugar de la mordedura puede infectarse y haber muerte del tejido. En ocasiones hay falla de riñones. La clasificación de la gravedad sin envenenamiento, antecedentes de mordedura sin síntomas ni signos clínicos después de la mordedura, envenenamiento leve, cuadro local, ¿verdad? Marca de colmillo, sangrado en el lugar de sangrado en el lugar del orificio de los colmillos, edema local, eritema perilesional, dolor local, tolerable, puede estar sudoroso, necrosis y equimosis en el lugar de la mordedura. No hay síntomas sistémicos, no hay alteraciones de los exámenes de laboratorio. Si hay envenenamiento moderado, vamos a encontrar trastornos de la coagulación más empeoramiento del cuadro local. Envenenamiento severo, ¿qué vamos a encontrar? Trastornos sistémicos marcados, dolor intenso, eritema y edema se extiende hasta el tronco, necrosis muscular, cefalea, vértigo, vómito, diarrea, hipotensión, hemorragia sistémica, gingivorragia, hematemesis, melena, sangrado pulmonar, sangrado cerebral, hematuria, petequias, equimosis, shock, sangrado incoagulable, alteraciones progresivas de las pruebas de función renal, con insuficiencia renal, puede haber convulsiones y comas, síndromes compartimental, disminución de los pulsos periféricos, frialdad, palidez, mal llenado capilar en el lugar afectado, cambio de coloración. Entonces puede haber sin envenenamiento, un envenenamiento leve, un envenenamiento moderado y un envenenamiento severo. Del envenenamiento moderado, los trastornos de la coagulación empeoran o sea, vamos a ver un cuadro local, pero hay empeoramiento de los trastornos de la coagulación. O sea, es el envenenamiento moderado es como la zona de transición entre el envenenamiento leve y el envenenamiento severo. Con la familia Elapidae, coral de 2 o 3 colmillos, vamos a tener dolor, edema localizado, parestesia, debilidad muscular, tosis palpebral, pérdida del equilibrio, debilidad de los músculos respiratorios, disfonía, disfagia. Sin envenenamiento, antecedentes de mordedura, sin síntomas ni signos clínicos después de la mordedura. Envenenamiento moderado. Si ustedes ven, aquí no tenemos envenenamiento leve. Envenenamiento moderado, dolor local, tipo neurítico, en ráfaga de moderado a severo, parestesia en el lugar de la lesión, ligero edema que no tiende a progresar, las lesiones de los colmillos son mínimas.
Envenenamiento severo, sensación de fatiga, debilidad muscular, dosis palpebral, oftalmoplejía con visión borrosa y diplopía, disminución de expansibilidad torácica, debilidad de los músculos respiratorios hasta parálisis, pérdida del equilibrio, disfonía, disfagia, dificultad para deambular. Exámenes complementarios en las mordeduras por serpiente de piridad, los exámenes a realizar son el TP prolongado, valor normal de 11 a 15 segundos, tiempo de coagulación prolongado de 3 a 7 minutos, tiempo parcial de tromboplastina prolongado de 35 a 45 segundos. Fibrinógeno de 20 a 400 miligramos por decilitro. En las mordeduras por serpiente, el Apidae, los exámenes a realizar son oximetría, presión parcial de oxígeno, presión parcial de dióxido de carbono, determinación del bicarbonato y pH sanguíneo. Criterios de hospitalización, presencia de signos o síntomas de envenenamiento. Los casos moderados y severos deben ser ingresados en unidad de terapia intensiva. Tratamiento. Antes de iniciar el tratamiento del accidente ofídico, debe de clasificarse y diferenciarse en otros cuadros, en otros 4 grupos. No hay mordedura de serpiente, debe verificarse si realmente existió o no mordedura de serpiente o si fue por otro tipo de animal. Si no hay mordedura, no debe de darse tratamiento y egresarse. Mordedura no serpiente, por serpiente no venenosa, perdón. Es posible la mordedura, pero la serpiente involucrada no es venenosa. En este caso, no hay cuadro clínico de envenenamiento y no debe administrarse suero antiofídico, pero sí debe de cumplirse el resto del tratamiento. Mordedura por serpiente venenosa sin inoculación. Se refiere cuando la mordedura es de serpiente venenosa, pero no existe inoculación de veneno. El niño debe ser ingresado a observación y no administrar suero antiofídico pero se debe de completar el resto del tratamiento. Mordedura por serpiente venenosa con inoculación. La mordedura fue por serpiente venenosa y si hubo inoculación de veneno, en este caso el tratamiento debe ser completo. Administración de suero antiofídico específico. Para las mordeduras de la serpiente Pipiridae se utiliza el suero antiofídico polivalente. Para la mordedura de serpiente de la Pipiridae se utiliza el suero antiofídico específico anticoral. Se debe tener precaución de revisar la fecha de caducidad antes de aplicar el suero y asegurarse que se aplique el suero específico según tipo de familia venenosa. La dosis a indicar son envenenamiento leve, 5 frascos, envenenamiento moderado, 10, envenenamiento severo, 15 frascos. La cantidad de suero calculada según la clasificación de la severidad se diluye en 100 a 200 mililitros de solución salina normal, se inicia goteo lento en 15 minutos, si no presenta reacciones alérgicas, se pasa el resto de la infusión completando 1 hora. Si se presenta rash, prurito, escalofrío, se suspende la infusión y se trata con difenidramina, 1 a 3 miligramos kilo dosis y hidrocortisona a 10 miligramos kilo dosis. ¿Verdad? Posterior a la aplicación de medicamento, se reinicia la infusión a un goteo más lento, completándolo en 2 horas. En el caso de mordedura por pipiridae, el paciente debe ser reevaluado a las 8, 12 y 24 horas. Y en base a las pruebas de coagulación, se indicará una dosis adicional de suero antiofídico, solamente si no hay mejoría de las pruebas de coagulación. El cuadro local tarda un poco más en resolverse y debe buscarse infecciones agregadas que expliquen la no mejoría. Limpieza de la zona con agua y jabón, aplicar una dosis de DT. La boca de las serpientes tiene bacterias, incluida el clostridio. Entonces podemos agregar antibiótico, penicilina cristalina, 50.000 unidades kilo cada 6 y gentamicina 5 miligramos kilo dividida en 3 dosis. O antibióticos que cubran contra gran positivos y gran negativos en dosis mínimas de 5 a 7 días. Si hay dolor insoportable, utilizar analgésico. Consejería, explicar la evolución de la patología, complicaciones, infección del sitio de la inoculación, insuficiencia renal aguda, necrosis de tejido, falla respiratoria o coagulación intravascular diseminada, síndrome compartimental, enfermedad del suero, se puede presentar en 5 a 15 días después de la aplicación del suero. Antiofídico se caracteriza por urticaria, prurito, edema, artralgia, fiebre y linfadenopatía. Se debe manejar con antihistamínicos y corticoides. Criterios de referencia, necesidad de ventilación mecánica cuando no se cuente con suero antiofídico. Criterios de alta, niños asintomáticos con pruebas de coagulación normal, niños asintomáticos con una adecuada respiración, tolerancia adecuada de los alimentos, buen estado general de hidratación. Tipos de serpiente, acá vemos una nota. Recordar que el cuadro clínico que presenta el niño es
es el que determina el manejo terapéutico. No es necesario tener disponible la serpiente que mordió al niño para decidir el tratamiento. Y acá vemos unas fotitos, la de la barba amarilla, la de la cascabel, la coral de 3 colmillos, coral de 2 colmillos y matagüey. Coral de 3 colmillos, vemos que es de 3 colores, ¿verdad? El coral de 2 colmillos, 2 colores. Intoxicaciones por medicamentos. Acá este es un tema muy bonito. Vemos a 3 medicamentos que utilizamos muy a menudo. Así que si quieren pausen el video, dense una estiradita y vamos a empezar con intoxicación por medicamento. Bueno, definición. Es la entidad clínica que se presenta cuando al ingerir medicamentos en dosis superiores a las terapéuticas se desarrolla sintomatología derivada de esa sobredosis o dosis tóxica. Los medicamentos más frecuentemente involucrados son acetaminofén, carbamazepina y benzodiazepina. En general, la sintomatología en las intoxicaciones por medicamentos es incrementar el efecto clínico, para lo cual se administran y su dosis tóxica se presenta cuando se incrementa 10 veces de la dosis terapéutica. Dosis tóxica, acetaminofén mayor o igual a 140 miligramos kilo, carbamazepina mayor de 12 miligramos por litro en sangre y benzodiazepina, acción intermedia de 5 a 8 miligramos kilo. Clasificación de la gravedad de la intoxicación por medicamento. Acetaminofén, intoxicación severa, encefalopatía hepática, insuficiencia hepática. Intoxicación leve, alteración de la función hepática. Benzodiazepina, coma y bradipnea en intoxicación severa. En intoxicación leve, somnolencia. Carbamazepina, intoxicación severa, convulsiones, coma y arritmia. Intoxicación leve, somnolencia, nistagmo y ataxia. Diagnóstico, vamos a valorar las manifestaciones clínicas, ¿verdad? Acetaminofén. Periodo inicial. O primera fase. Inicia rápidamente después de la ingestión y puede durar de 12 a 24 horas. Puede aparecer náuseas, vómitos, siendo estos más frecuentes en niños. Este periodo precoz puede ser totalmente asintomático. Periodo intermedio de 24 a 48 horas posterior a la ingesta. Este es un periodo subclínico en el cual aparecen las primeras alteraciones de enzimas hepáticas, con un aumento de la transaminasa, pero sin manifestaciones clínicas. Puede haber dolor en el cuadrante superior derecho y hepatomegalia. En caso severo, la hepatotoxicidad inicia entre 12 a 16 horas. Muchos casos no progresan. La función hepática vuelve a lo normal. Si hay desarrollo de daño hepático, se pasa a la siguiente etapa. Periodo de alteración hepática de 3 a 4 días posteriores a la ingestión. Aparecen las manifestaciones de insuficiencia hepática, dolor en el cuadrante superior derecho y hepatomegalia, ictericia, confusión, somnolencia, coma, manifestaciones de encefalopatía hepática. O se presenta oligoanuria con necrosis tubular aguda, que debe ser distinguida de la alteración renal que puede observarse en los casos de insuficiencia hepatocelular grave. Con dosis de 800 microgramos por mililitro se ha observado alteraciones en el sistema nervioso central y alteraciones metabólicas. La fase cuarta, resolución completa de la disfunción hepática, puede presentarse del cuarto día hasta 2 semanas después. Carbamazepina. Vamos a ver en este, ataxia, estupor o coma, irritabilidad, convulsiones, depresión respiratoria, respiración irregular o apnea. Puede ocurrir dentro de las primeras 24 horas de la intoxicación, arritmia, taquicardia sinusal, QT prolongado, bradiarritmia o conducción atrial retardada, visión borrosa, midriasis, pulso rápido, lento e irregular, vértigo, boca seca, náuseas y vómitos, tendencia a la hipotermia. Efectos neurológicos. El estudio de una serie de niños sugiere 4 estados clínicos: coma y convulsión con nivel de carbamazepina mayor de 25 microgramos mililitros, alucinación y movimientos coreiformes con nivel entre 15 y 25 microgramos por mililitro, ataxia con nivel de carbamazepina de 11 a 15 microgramos por mililitro, nistagmos con niveles de 10 microgramos por mililitro. La benzodiazepina causan depresión del sistema nervioso central, puede ser observada entre 20 y 120 minutos después de la ingestión, dependiendo del tipo de compuesto: letargia, ataxia, debilidad muscular, hipotonía, hiporreflexia, somnolencia, estupor, hasta llegar al coma, el cual es superficial y tranquilo. Puede haber paro cardiorrespiratorio, ha ocurrido con las
triazolobenzodiazepinas, tales como la triazolán, alprazolam y midazolam. Pupilas pequeñas, hipotermia. Las complicaciones severas se observan con benzodiazepinas de acción corta y cuando se ha asociado la ingesta de otros depresores del sistema nervioso central. Exámenes complementarios, puede hacerse mediciones en sangre y orina de carbamazepina y benzodiazepina y acetaminofén. Acetaminofén, aumento de las transaminasas, del valor normal de la TGO hasta 37 unidades por litro, la TGP hasta 37 unidades por litro, aumento de la bilirrubina, valores normal de la bilirrubina total es menor de 1, directa de 0 a 0.2 miligramos de decilitro, tiempo de protrombina prolongado, valor normal de 11 a 15 segundos. Aumento de la creatinina sérica en lactantes de 0.2 a 0.4 miligramos de decilitro y niños mayores de 0.3 a 0.7 miligramos por decilitro. La carbamazepina, necesitamos a un electrocardiograma, taquicardia sinusal, bradicardia, QT prolongado, enfermedad, fibrilación ventricular y ESB. Diagnóstico diferencial. Las entidades clínicas que cursen con depresión del sistema nervioso central, en el caso de carbamazepina y benzodiazepina, en el caso de intoxicación por acetaminofén, se debe diferenciar de aquellas patologías que cursen con afectación hepática. Criterios de hospitalización, ingesta de dosis tóxicas con o sin sintomatología, presencia de signos o síntomas de intoxicación, coma o convulsiones, depresión respiratoria, depresión neurológica, insuficiencia hepática. Tratamiento, todo niño con ingesta de dosis tóxicas de cualquiera de los medicamentos debe ser ingresado para observación aunque esté asintomático. El ABC, protección de la vía aérea y asistencia respiratoria de ser necesario. La hipotensión generalmente responde con la administración de líquido. Descontaminación, disminuir absorción, lavado gástrico si el niño esté consciente, ha ingerido una dosis tóxica en la primera hora post ingesta. En caso de dosis tóxica y niño inconsciente, debe protegerse vía respiratoria con intubación y luego realizar lavado gástrico. Posterior al lavado, se puede administrar una dosis de carbón activado a razón de 0.5 gramos a 1 gramo kilo, diluido en 100 ml de agua o solución dextrosada a través de la sonda. Vigilar que el paciente elimine el carbón en la S oscura. En caso de digestión de dosis tóxica, intoxicación severa, se indica carbón activado a dosis repetidas cada 4 horas a razón de 0.25 gramos kilo o gastroenterodiálisis. En caso de dosis repetidas de carbón activado, es necesario adicionar un catártico a partir de la segunda dosis para garantizar que se ha expulsado el carbón activado del intestino. Los catárticos recomendados son sulfato de magnesio de sodio, tener precaución con los pacientes que presentan alteración de la función renal y cardíaca, menores de 12 años, 250 miligramos kilo de peso corporal vía oral, sorbitol de 0.5 gramos kilo de peso corporal por vía oral y manitol en dosis de 3 a 4 mililitros kilo de peso corporal por vía oral. Aumentar eliminación, mantener un adecuado flujo urinario, adecuado aporte de líquido. No son útiles ni la alcalinización ni acidificación de la orina, ni la hemoperfusión, hemodiálisis o diálisis peritoneal. Bien. Antídoto, la N-acetilcisteína es en intoxicación por acetaminofén. Dosis inicial por vía oral de 140 miligramos kilo seguido de 70 miligramos kilo. Cada 4 horas en 17 dosis. En 17 dosis. La solución se diluye con jugo de fruta o agua hasta llegar al 5% y debe consumirse dentro de las primeras horas de preparada. Tener en cuenta que la acetilcisteína viene en solución estéril al 10 o al 20% en frasquitos que contienen 4, 10 o 30 mililitros. La dosis por vía intravenosa de carga inicial es de 150 miligramos kilo administrada en 30 minutos, luego se pasarán 50 miligramos kilo diluido en 500 ml de glucosa en 4 horas y luego en perfusión continua por 16 horas a dosis de 100 miligramos kilo. La sobredosis crónica, si hay alteraciones de pruebas hepáticas, debe administrarse el antídoto. Flumacenil en intoxicación por benzodiazepina, ¿verdad? Por flumacenil. Este se debe administrar lentamente en la vena a dosis de 0.1 a 0.2 miligramos que se pueden repetir en 3 minutos, de ser necesario hasta no más de 0.3 miligramos. Sin embargo, debe tenerse algunas consideraciones antes de administrar flumacenil. Puede inducir convulsiones si el paciente además asoció una sobredosis de antidepresivos.
Puede desencadenarse un efecto de rebote, incluyendo convulsiones e inestabilidad autonómica en pacientes que son adictos a la benzodiazepina. La sedación se presenta nuevamente después de 1 hora de haber retirado el medicamento, por lo que puede ser necesario administrar nuevamente. Tratamiento sintomático. En el caso de prolongación del QT, es útil el bicarbonato de sodio de 1 a 2 mil equivalentes por kilo. Control y seguimiento. Todo niño con el diagnóstico de intoxicación moderada o grave debe ser ingresado a unidad de cuidados intensivos y cuidados intermedios. Debe cumplir con el siguiente plan médico. Nada por vía oral, líquidos parenterales de mantenimiento según necesidades y edad, oxigenación adecuada por catéter o mascarilla según necesidad. Si se usa antídoto, garantizar la administración y vigilar las reacciones adversas. Monitorizar los signos vitales, electrolitos, pruebas hepáticas y hacer electrocardiograma periódicamente en busca de alteraciones cardíacas durante hospitalización del paciente. Si hay convulsión, tratar con diazepam a dosis convencionales de 0.25 miligramos kilo. Consejería, brindar la información pertinente a la familia sobre la condición y la evolución clínica del paciente. La mayoría de los casos son accidentales, por lo que se debe insistir con padres o tutores de las medidas de prevención para evitar la intoxicación en los niños pequeños. Complicaciones, sepsis, neumonía asociada a ventilador. Criterios de referencia, necesidad de asistencia ventilatoria al no presentar, a no responder a los antídotos. Necesidad de cuidados intensivos, criterios de alta médica. Dar de alta en emergencia, niños asintomáticos, niños sin ingesta de dosis tóxicas, pruebas hepáticas normales en el periodo de 48 a 72 horas posterior a la ingesta de acetaminofén. Dar de alta a niños hospitalizados, hemodinámicamente estable, consciente y patrón respiratorio normal. Alimentándose adecuadamente, exámenes de laboratorio en valores normales. Acá tenemos nuestras referencias bibliográficas. Hemos terminado el capítulo número 3. Lo espero, chicos, en el capítulo número 4, como ustedes pueden ver en pantalla, es neumonía adquirida en la comunidad. Un capítulo muy bonito también. Así que hasta acá el capítulo número 3. Váyanse a dar una pasadita por el capítulo número 1, número 2 y el correspondiente número 3 que estamos leyendo. Bendiciones, lo espero en el siguiente capítulo, capítulo número 4 de la IEP hospitalario, neumonía adquirida en la comunidad. Hasta